Bueno, ahora sí, Daniel Lacalle, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, Nacho, gracias por invitarme. ¿Te gusta un poco la escenografía? Uy, fíjate, estoy encantado, ¿eh? Es todo maravilloso, ¿eh? Con los grandes líderes. Grandes líderes para la defensa de la libertad, o sea, que una maravilla. Estaba pensando en, quiero hacerte preguntas sobre España, pero ahora justo que hablamos de grandes líderes, ¿están faltando estos grandes líderes ahora en la actualidad? Yo creo que nos falta una unión de líderes como fue la de Reagan y Thatcher, ¿no? Nos falta que haya un liderazgo que inspire no solamente a los partidos o a los gobiernos de la misma ideología, sino a los contrarios. Recordemos, por ejemplo, en España es muy claro que el liderazgo de Reagan-Thatcher, y no olvidemos a Juan Pablo II, que fue muy importante, también fue esencial para que los gobiernos socialdemócratas de Europa y de otros países pues abrazasen las ideas de la libertad, siempre con con bastante menos fortaleza que Ronald Reagan o que Margaret Thatcher, pero claramente fue un liderazgo muy importante. Yo creo que puede ser que con este avance de líderes como Javier Milei o como Donald Trump se conforme algo parecido. ¿Pero por Europa? Porque en Europa estás viendo algún liderazgo así, de un estilo... ¿Te gusta algún liderazgo en Europa? Quizás me puede decir, no sé, Meloni, por ejemplo, no sé. Bueno, yo creo que estamos en... Si hacemos el mismo símil que hacíamos antes, de finales de los 70, principios de los 80, estamos en ese momento similar al de 1979, 1980, en el que muchos líderes van escuchando lo que llega de Thatcher y Reagan, ¿vale? Pero que todavía no lo han abrazado al 100%, ¿no? Pues yo creo que Meloni está haciendo un trabajo increíble en Italia, está haciendo un trabajo tan bueno que ni la Comisión Europea ni nadie se atreve a criticarlo, ¿no? Fíjate como aquí en España se ha dejado de comparar a España con Italia porque los datos de Italia son muy positivos. Yo creo que, por supuesto, ahí se van conformando liderazgos que en Europa todavía no son claros, pero que yo creo que ese puntal, esa avanzadilla existe. Se puede armar una especie de triángulo entre un liderazgo de estilo Javier Milei en lo que es Latinoamérica, Donald Trump en Estados Unidos y algún que otro líder que pueda surgir aquí en Europa, y vos decís una especie de ese bloque, ¿no? Yo creo que sí, Yo soy muy optimista en ese sentido. ¿Y por España cómo estamos? Porque, a ver, nosotros tenemos todos los días casos de corrupción vinculados al propio presidente, familiares y demás. Y sin embargo, mucha gente podría decir, bueno, esto en un país que tenga una mayor exigencia o seriedad, Pedro Sánchez no seguiría en el poder. Claro. Sin embargo, sigue. Entonces, ¿por qué sigue Pedro Sánchez en el poder? Bueno, Pedro Sánchez sigue en el poder porque ha entendido perfectamente la batalla cultural. Pedro Sánchez es una persona que nos puede parecer ideológicamente rechazable e incluso personalmente reprobable, pero que entiende perfectamente la política y el momento político en el que estamos. Entonces, él lo que hace es buscar constantemente alianzas que le mantengan en el poder. Es decir, él lo que busca son los elementos que le mantienen en el poder, acercando posiciones con el que sea. Ok, pero eso también estaría implicando que ciertas instituciones que vendrían a actuar de contrapoder están fallando un poco en España. Bueno, yo creo que el Poder Judicial está haciendo un trabajo impecable, ¿no? Y yo creo que la prensa también. Por eso Pedro Sánchez tiene una inquina tan evidente con la prensa y con el Poder Judicial. Los bulos y etcétera. Claro. Entonces él lo que hace, obviamente desde una estrategia muy clara, es orientar su mensaje constantemente a su votante buscando el enemigo exterior.
los jueces que que le investigan a él o a su familia o a su mujer o a su hermano son jueces fascistas, ¿no? Los medios de comunicación que sacan noticias que no son las que ellos quieren, son medios de comunicación de la fachosfera. Claro. Y ahora, ¿y la sociedad qué rol juega en todo esto? Porque, a ver, los políticos no salen de una flor, ¿no? Salen de una sociedad. ¿Cómo juega la sociedad este papel aquí? Porque decíamos, bueno, está bien, el Poder Judicial está actuando de una manera buena, los medios de comunicación también están haciendo lo suyo, pero bueno, la sociedad hay veces que parece que le falta un poco más de capacidad de reacción ante semejantes hechos de corrupción, que creo que si esto lo pensábamos hace 10 años o 15 años, era imaginable que pasaran cosas así en España. Nosotros estamos acostumbrados a ver las noticias de otros países en las que ante unos malos datos electorales o lo que sea, dimiten los líderes, ¿no? Curiosamente en España, cuando en las elecciones británicas hay un mal dato de los laboristas, recuerdas cuando de los liberales o de los conservadores, y dimite una persona, lo vemos como algo como una debilidad, ¿no? Y es una fortaleza del sistema democrático y de la sociedad civil. Es verdad que España es una democracia muy joven, ¿de acuerdo? Y por lo tanto que tiene todavía mucho que aprender en ese sentido. Pero al final, lo veas como lo veas, los casos de corrupción afectan mucho a los líderes, y lo hemos visto con los de todos los colores. Sí, lo que es bastante sorprendente, porque incluso en las elecciones anteriores, que Sánchez compite, pierde pero gana, ¿no? Y Feijóo gana pero pierde, ¿no? Porque el que tuvo la posibilidad de formar gobierno fue Sánchez, haciendo esta especie de alianza Frankenstein. Ahora, te quiero vincular un poco el principio de la charla, que hablábamos de los nuevos liderazgos mundiales que tenemos, y su vinculación con Europa y con España. ¿Qué implicaría, qué significa que Trump esté en el gobierno, sobre todo para Europa? ¿Cómo ves eso? ¿Europa tiene que hacer su propio camino o tiene que empezar a ver si empieza a aliarse un poco más a lo que está intentando hacer Trump en los Estados Unidos y a nivel mundial? Yo creo que la Unión Europea tiene una enorme oportunidad. La administración Trump es una gran oportunidad para la Unión Europea para abandonar todas esas políticas que han destruido la industria, la agricultura y la ganadería europea. La Unión Europea no debería estar en estancamiento. La eurozona no debería estar en estancamiento. Esto no es una casualidad. La Unión Europea tiene talento, tiene capital humano, tiene empresarios, tiene empresas maravillosas. ¿Pero y qué pasó? En el 89 se cayó el muro. Y ahí vimos que hubo un sistema que triunfó y otro que fracasó. Claro. ¿Qué pasó? El problema ahí fue un problema claramente del centro derecha global. Se sentó cómodo en el sillón. Claro, y dijo, como tantos equipos, ¿no?, que ganan un partido y piensan que han ganado la Liga o el Mundial. No, hay que continuar luchando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente. El centro derecha, sobre todo viniendo de una ola mucho más, digamos, de izquierdas por parte del Partido Demócrata de Estados Unidos, el centro derecha abandona lo que son las batallas culturales. Se dedica a hablar de gestión y además incorpora mensajes y políticas de la socialdemocracia, ¿no? Sí. No, es clave este punto que haces, porque fíjate, o sea, estamos hablando que sobre todo cuando cae el muro de Berlín se demuestra que hay un sistema que triunfa frente al otro, capitalismo frente a socialismo, comunismo, y sobre todo en la cuestión económica. Y esto que decís, la centroderecha o la derecha abandona un poco las otras luchas, y quienes las tomaron, porque todo lo que tiene que ver hoy día con el marxismo, el marxismo cultural, bebe de las enseñanzas de Antonio Gramsci, que explica perfectamente que lo que tienen que hacer los intelectuales ante la evidencia de que las masas populares votan a la derecha, es tomar
los centros de información y de formación cultural. Totalmente. La cultura, la educación, Los medios de comunicación, etcétera. Entonces, lo que hace ese marxismo es empezar a adoptar causas que todos defendemos, ¿sabes? Feminismo, El feminismo, ecologismo, animalismo. Exacto, todo eso las adopta para convertirlas en el caballo de Troya en el que dentro viene el marxismo. Exactamente. Y además, justamente, todo apunta, porque todas estas causas por las que dicen luchar, todas, su fin último es la destrucción del sistema capitalista. Claro, la destrucción del sistema capitalista y la destrucción de los valores occidentales. Muy importante. Porque también tiene un factor, y no venía por casualidad mi referencia a Juan Pablo II, un factor también de principios y valores morales. ¿De acuerdo? Por eso, ese marxismo cultural, a pesar de venderse como feminista y pro homosexuales o de colectivos LGTBI, se alía con teocracias asesinas que Totalmente. ejecutan a homosexuales y no ven la contradicción, porque el objetivo común es la destrucción de no solamente el sistema económico capitalista, sino el sistema de instituciones independientes y contrapesos y de valores y principios morales de lo que llamamos la cultura occidental. Batalla cultural en cualquier lugar del abanico, ¿no? En los medios, en las cuestiones universitarias, desde la empresa y demás. Me gustaría meterme un poco en el fenómeno, y sé que además tú eres muy amigo de Javier Milei, del presidente en Argentina, porque imagínate, para Argentina, un país que siempre estuvo gobernado por políticas más bien socialistas, peronismo, después kirchnerismo, que es todavía peor que el peronismo y demás. Milei, podríamos decir que llega a la presidencia dando la batalla cultural. Totalmente. Quiero que me cuentes un poco cómo estás viendo el fenómeno argentino y si le ves chances de producir una especie de efecto contagio en otras regiones de Latinoamérica y por qué no, cruzando también el Atlántico o incluso en otros países, ¿no? Yo lo veo muy claro, y la razón por la que creo que además ese efecto dominó, esa ola de libertad, se va a expandir mucho más y a expandir muchísimo más rápidamente, es porque además Javier Milei está consiguiendo unos resultados económicos y sociales espectaculares. Entonces, es una sorpresa para todo ese establishment, para todo ese mainstream socialdemócrata que había cooptado todos los medios de comunicación, etcétera, tener que decir, pues sí, ha reducido la inflación, ha reducido la pobreza, la economía está creciendo, el peso se está revalorizando, sí, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco, también volvemos a lo que pasó en Estados Unidos y Reino Unido. Cuando llega Margaret Thatcher al Reino Unido, el Reino Unido era un país que, según Henry Kissinger, estaba condenado a pedir, mendigar o robar. ¿Sabes? Duro el diagnóstico. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues todo el mundo pensaba, el Reino Unido no tiene ninguna solución. Y de repente empiezan a ver, oye, pues el Reino Unido va bien. Y es verdad, recorta el gasto público y hay un periodo de recesión, pero se fortalece la economía privada y resulta que se genera un boom económico y social en el que los pobres se hacen más ricos y efectivamente los ricos también se hacen más ricos, todo el mundo se hace más rico. Yo creo que eso es parecido a ese efecto que tú dices que yo creo que se puede dar gracias a Javier Milei. Sí, no, la verdad, además lo que fue impresionante también en la Argentina fue de la manera en la que entró Milei, porque generalmente en cualquier lugar diríamos que los que asesoran un poco para votar son los padres a los hijos, y aquí se dio a la inversa, eran los más jóvenes diciéndole a los padres, a ver, esta persona tiene que ser presidente por esto y por esto y por esto. ¿Y te parece que un poco esto, por ejemplo Milei, que sigamos con el caso de Milei, la pandemia, yo creo que le dio también un espacio a Milei, porque también la pandemia, cuando sucedió, que fue una locura, unas cuarentenas cavernícolas y prehistóricas que teníamos, a los que más afectaron eran a los jóvenes, si te lo pones a pensar.
Eran los que más tenían, menos riesgo tenían contra la enfermedad, los que lo dejaste sin salir, sin ver a la pareja, etcétera. La pandemia fue el gran error del estatismo. Se utilizó la pandemia para llevar a cabo un experimento especialmente peligroso de control social, que tuvo un efecto boomerang sobre todos los gobiernos que implementaron esas restricciones. ¿Y por qué? Porque la gente de repente se dio cuenta de que el Estado no estaba para protegerte, sino que estaba para reprimirte. Porque una cosa, por supuesto, es una serie de medidas que están completamente acordadas por todo el mundo, y otro, las ridiculeces que se implementaron por decreto en Argentina y en España. Tuvimos los dos países en el que más cantidad de ridiculeces se aprobaron para reprimir a la población y para convertir a los ciudadanos en comisarios políticos contra sus propios vecinos. Y yo creo que eso ha sido un factor esencial, en el que la gente, claro, la libertad es como el agua o el aire. En el momento en el que te falta, lo empiezas a notar. Mientras la tienes, nadie piensa, oye, qué importante es el aire o qué importante es el agua. Y yo creo que a los jóvenes en particular, una pandemia que fue especialmente agresiva en esas medidas represivas contra los jóvenes. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 hijos que estaban estudiando en la Universidad de Edimburgo. En Escocia se decidió que eran los jóvenes los que estaban poniendo en peligro a la población. Los que estaban contagiando. Se encerró a los jóvenes en algunos dormitorios universitarios, etcétera, etcétera, tirándoles sándwiches desde fuera, ¿sabes? Claro, los jóvenes decían, un momentito, este Estado no es un Estado benefactor, este es un Estado represor, ¿no? Totalmente. ¿no? Aquí se ha utilizado todo. Aquí se le culpaba, en España, se le culpaba a los madrileños de irse a infectar a otros sitios. Se le culpaba a los franceses que vinieron a poder, digamos, ver un poquito de libertad en aquella época. Hemos visto... Sí, locuras. Fue una gran locura. Ahora, antes mencionabas esto de este Estado protector, paternalismo estatal, pero ahí hay, es uno de las inquietudes que a mí me da, que a veces veo que hay cierta parte de la sociedad que está dispuesta a sacrificar su libertad en cambio de una supuesta seguridad que el Estado te brinda. Hago supuesta así entre comillas porque... Hemos visto en muchos países que este paternalismo estatal, incluso a veces Estado empresario, incluso cómo fracasan, ¿no? Claro. Y ahí ya me quiero meter aprovechándote de que además estás muy en el terreno de las ideas. ¿No te parece que hay sociedades que respiran más libertad que otras? Sí, claramente. ¿Y eso por qué te parece que es? ¿Por la política? ¿Por hábitos y valores que tiene esa sociedad? ¿De dónde te parece que sale? Eso viene de los principios y de los valores que conforman una sociedad. Es indudable que con todas las bondades que tienen las sociedades en las que nos hemos criado con la cultura del catolicismo, somos más, digamos, dispuestos a perder nuestra libertad a favor de una supuesta seguridad, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en los países con una cultura más protestante es más típico, como la cultura protestante está basada en el castigo y la cultura católica está basada en el perdón. Claro. Entonces, interesante ese punto. Eso es muy importante. Sí. Pero no caigamos en la simplificación. No. Pero sí es verdad que hay sociedades en las que la historia hace que, como por ejemplo el caso de España. España no es un país que haya tenido una revolución industrial. España es un país que pasó de la agricultura a los servicios prácticamente sin pasar por una revolución industrial. Pasar de la agricultura a los servicios también tiene factores culturales, etcétera, que afectan. Por lo tanto, lo normal es que efectivamente haya sociedades que son más
dispuestas a aceptar la responsabilidad. Yo no diría que hay sociedades en las que hay parte de la población que está dispuesta a perder libertad a cambio de seguridad, sino que está dispuesta a perder libertad a cambio de no tener responsabilidad. Porque la libertad y la responsabilidad son dos partes de la misma moneda. Totalmente. Es muy interesante esto que comentás, Daniel, y me permite también relacionarlo con esto. Si no estoy confundido, los últimos premios Nobel de Economía han sido Acemoglu y Robinson, en parte por el aporte que han hecho de por qué fracasan los países, por qué fracasan las naciones. Ahora, ellos ahí la tesis fundamental va más por el lado de instituciones. Sí. ¿Cómo lo ves a ese tema? Porque hay escuelas que dicen, mirá, son las instituciones, después tenés a Dietrich McCloskey que te va a decir, no, son las virtudes. Claro. Digo, porque también para tener cierto tipo de instituciones transparentes, claro, como las que hablan, salen de algún lugar también. No puedes decir, esto es muy típico de Acemoglu, que es un gran economista, pero digamos, pasa mucho con algunos economistas que deciden que van a buscar cuál es el nugget, cuál es el elemento que realmente diferencia a los países que fracasan de los que crecen. Unos dicen que es el Estado, otros dicen que son... y él dice que son las instituciones. Pero las instituciones en sí mismas no te dicen nada. Tiene que haber una cultura, unos valores, unos principios de responsabilidad, en el que no sea la represión, sino que sea la propia responsabilidad de cada ciudadano el que hace que si estás en un puesto de trabajo público vas a hacer el trabajo de la manera más eficiente y a la vez vas a ser responsable. Lo mismo en el sector privado, etcétera. Entonces yo creo que son varios factores. A mí me parece que ¿por qué fracasan los países? Es un libro muy interesante, sí, excepto cuando decide simplificarlo todo a una cuestión de instituciones. Porque las instituciones no son una causa, son una consecuencia de unos valores de la sociedad civil que sí están orientados a la responsabilidad. Y por lo tanto son esas sociedades en las que una persona, aunque no tenga la obligación, digamos, legal, dimite por presión o por responsabilidad. No, y además imaginándonos un caso hipotético, pero si vos tenés una sociedad donde son todos delincuentes, ¿qué instituciones van a salir de ahí? ¿No? Claro. Sumamente extractivas, poco transparentes. Las instituciones extractivas, de hecho, son uno de los factores más negativos, ¿no? Y se está conformando un nuevo orden mundial en el que hay una serie de países en los que las instituciones no son independientes, sino que son dependientes. Tienen instituciones muy potentes, pero son instituciones puramente brazos políticos, comisarios políticos del poder, ¿no? Totalmente, están a servicio del gobierno. Claro. Te quiero hacer la última pregunta. No es más una pregunta, sino recomendaciones. Sabemos que ahora... incluso a mí me gusta mucho hablar de Milei porque me parece que es el gran fenómeno del liberalismo en el mundo, ¿no? Lo es. Y además, negarlo sería muy tonto también, ¿no? Yo espero igual que la libertad no sea un fenómeno pasajero, una moda, sino que esto persista y mucho tiempo porque es lo que necesitamos. Pero que nos recomiendes 3 libros. O sea, para un joven, una persona que dice, hey, estoy escuchando tanto hablar de liberalismo, ¿dónde puedo empezar a informarme de qué principios, qué valores tiene el liberalismo que se te vengan a la cabeza? Hombre, yo creo que, empecemos por, claramente, Camino de servidumbre de Friedrich von Hayek, El socialismo de Ludwig von Mises. Aquí tenemos nuestro... y yo creo que... Uno más. Pues mira, una persona que viene, digamos, recién llegada, creo que Economía Básica de Thomas Sowell es un libro espectacular. Pero ya, como no puedo aguantarme, voy a añadir también Falacias de la Justicia Social, también de Thomas Sowell. Bueno, y desde luego, a mí me parece que... hay otro libro maravilloso que es Money Sound or Unsound de Joseph Salerno para entender el dinero. Yo qué sé, hay un montón. Hay un montón, pero bueno, nos quedamos con vamos a quedarnos con El socialismo de Ludwig von Mises, que es maravilloso porque desmonta completamente
Y además es muy actual en todos los sentidos porque lo hace desde el punto de vista moral. El socialismo, el camino de servidumbre de Friedrich von Hayek Y el de Sowell. y el de Sowell, Thomas Sowell, Economía Básica. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo por haber compartido todos estos minutos aquí en Espacio Libre. Esperamos de aquí a un tiempo volverte a tener, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.